Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta las ruinas de Duga, Duga o Tuga, una antigua ciudad situada en la gobernación de Beja en el noroeste de Túnez. Por su interés histórico, este sitio fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. La ciudad se encuentra en pleno campo y todavía está alejada del crecimiento urbano, contrariamente a Cartago, que fue multitud de veces reconstruido a lo largo del tiempo. Este lugar es notable por su tamaño. De aproximadamente unas 70 hectáreas, la buena conservación de sus monumentos y la diversidad de las civilizaciones que la ocuparon, la púnica, la númida, la romana y la bizantina. Entre los monumentos más importantes de Duga, encontramos el mausoleo líbico púnico, el Capitolio, el teatro, así como los templos de Saturno y el de templo de Juno Caelestis. Aquí podemos ver el teatro romano de Duga. Fue construido entre el 168 y 169 de nuestra era y es de los mejores conservados en el África romana. Podía acoger a 3.500 espectadores, cuando la ciudad contaba con unos 10.000 habitantes, en su periodo de mayor esplendor. Fue construido a costa de Publio Marcius Quadratus. Se compone de una cávea con 19 gradas en 3 plantas divididas por pasos de circulación, una orquesta y un escenario. Actualmente se hace servir aún como teatro y se representan algunas piezas clásicas. Durante el Festival de Duga, un teatro más pequeño conocido como Teatro del Culto, era donde se desarrollaban las ceremonias dedicadas al culto de Liber Pater, se encuentra cerca de los templos de Concordia, Frigifer y Liber Pater. Tiene acceso por una puerta en el muro al complejo de los templos menores de Duga y antiguamente, por una escalera que ya no existe, se bajaba a una galería de la parte superior de la cávea. No tenía escenario pero sí orquesta con una forma de un segmento de círculo. Debajo se han encontrado restos de edificaciones númidas. La historia de Duga es más conocida desde la época de la conquista romana, a pesar de que numerosos monumentos prerromanos, incluyendo una necrópolis, el mausoleo y los templos han sido descubiertos durante las excavaciones arqueológicas. Estos monumentos son una indicación de la importancia del sitio antes de la llegada de los romanos, llegando a ser una ciudad de pleno derecho durante el reinado de Marco Aurelio. Pero fue en el periodo que subió al poder Septimio Severo en el 205 después de Cristo, emperador que nació en Túnez, cuando obtuvo el estatus de una colonia romana con el título Colonia Licinia Septimia Aurelia Alessandriana Tugensis.
Los monumentos de Duga atestiguan su prosperidad en el período que va desde el reinado de Diocleciano hasta el de Teodosio I, cayendo posteriormente en una especie de letargo desde el siglo IV después de Cristo. El cristianismo apenas dejó ninguna impronta en la ciudad. Los templos menores de Duga son una serie de templos paganos del yacimiento arqueológico de Duga en Túnez, que fueron construidos en el siglo I y en el siglo II. El templo de Mercurio y el de Augusto están a la derecha del Capitolio de Duga, los templos de la Concordia, de Liber Pater y Frugífera y el templo de Telus se encuentran frente al Capitolio más próximos al mercado de Duga. Los restos están relativamente bien conservados y constituyen solo una pequeña parte de los templos de la ciudad, ya que se han constatado por inscripciones encontradas la ubicación de 28 templos durante el siglo III, y solo hay 19 localizados. El templo de Augusto o de la Fortuna de Augusto, el de la Concordia de Venus y el de Mercurio Augusto fueron construidos en el reinado del emperador Adriano. Estos templos los pagó el patrón de la Civitas y del Pagus Quintus Maedius Severus en su nombre y de su hija la Flaminicae Perpetua, Maedia Lentula. El Capitolio de Duga es un templo romano que fue construido en el siglo II y estaba dedicado a los dioses protectores romanos, Júpiter, Juno y Minerva. A la derecha se encuentra el templo de Mercurio y la Plaza de los Vientos, a la izquierda el foro de Duga y una muralla bizantina posterior. Una estatua colosal de Júpiter se encontraba colocada en el fondo del templo. Fue construido a expensas de un ciudadano de Duga, Lucius Marcius Simplex, y de su hijo Lucius Marcius Simplex Regilianus en el 166 o 167. Su edificación está realizada con la técnica del opus africanum, caracterizada por pilares de ladrillos verticales alternando con otros horizontales, rellenados con ladrillos más pequeños entre ellos. Su nombre deriva de la provincia romana de África y es bastante común en África del Norte. El templo está precedido por una plataforma enlosada que servía para los fieles, tiene una escalera que da a un pórtico con 4 columnas, con capiteles de orden corintio, en la fachada y 2 más en ambos lados, después de las cuales se encuentra una sala de culto de 13 por 14 metros. El foro de Duga es una plaza pavimentada, con algunos restos en su contorno. Está protegido en el fondo por una muralla bizantina de construcción muy posterior. Durante largo tiempo, los arqueólogos habían pensado en una creación ex nihilo,
Pero esta visión está claramente en contradicción con la presencia de un templo dedicado a Masinisa divinizado cuyas subestructuras se han identificado recientemente en la parte posterior del Capitolio. El Forum medía 38,5 metros por 24 metros y estaba rodeado de pórticos por 3 de sus lados. El propósito de este edificio conocido como Dar Lachev o Domus Lachevia no ha sido claramente identificado. Se cree que es un santuario dedicado a Esculapio. Dar Lachev fue construido entre el 164 y 166 después de Cristo en la misma época que la capital, que está a 50 metros de distancia. La entrada al edificio se ha conservado perfectamente, al igual que una de las columnas del porche de la entrada. El interior consta de un patio, que una vez estuvo rodeado de un pórtico. Al sur se encuentra la cela de un templo que ha quedado destruido por completo. La ciudad tal como hoy la podemos visitar, consta esencialmente de restos de la época romana que datan en su mayor parte del siglo II y III. Los constructores romanos tuvieron que tener en cuenta tanto el terreno particularmente escarpado del sitio como las construcciones anteriores, lo que los llevó a abandonar el diseño normal de los característicos asentamientos. Las primeras excavaciones arqueológicas se concentraron en edificios públicos, lo que significó que los edificios privados tendían al principio a ser descubiertos en los extremos de las trincheras cavadas para este propósito. Posteriormente, se cortaron trincheras con el propósito de exponer edificios privados particularmente característicos. Las termas de Caracalla o de Licinio son un establecimiento termal romano que se encuentra en el suroeste del foro. Fue construido en el reinado de Caracalla entre el año 212 y 217 y por su tamaño, es considerado uno de los más importantes establecimientos termales romanos del Magreb. Tiene acceso por una puerta que da a un atrio y de allí una gran escalera de 24 escalones que conducen a una sala de entrada de la que se pasaba a las diferentes salas de las termas como los vestíbulos, el apoditerium o vestuario, el frigidarium o los baños fríos, el elaeocesium o sala de masajes y de aceite, la palestra o sala de cultura física, el sudatorium, una especie de sauna, el laconicum o sala seca, los caldara o sala de baños calientes, de las cuales había 3 y el tepidarium o sala de baños templados. Debajo de las salas calientes había un sótano de servicio.
Las termas de los cíclopes o baños de los cíclopes son unas termas romanas que fueron construidas probablemente a comienzos del siglo III, de la que la parte de las letrinas, utilizadas ya en el siglo II, están en bastante buen estado. El edificio de las letrinas consta de 12 asientos para uso público y con una fuente para lavarse en la entrada. Las aguas y excrementos iban a parar a unos conductos y acababan en una cisterna que, una vez llena, se vaciaba para utilizar el contenido como abono, todo un ejemplo de aprovechamiento y reutilización eficiente para el campo. La villa del Trifolium, residencia que data del siglo II o III después de Cristo, se encuentra en la pendiente de los barrios que rodean el foro con calles angostas y sinuosas, junto a los principales monumentos públicos de la ciudad. La villa del Trifolium, llamada así por una habitación en forma de trébol, pudo ser utilizada como triclinium. Por sus dimensiones y distribución se supone que perteneció a algún acaudalado ciudadano, es la casa privada más grande excavada hasta ahora en Duga. Espero que hayas disfrutado con este recorrido por la antigua ciudad romana de Duga de la mano de Historia y Arqueología. Lamentablemente y por falta de tiempo, no pudimos ver todos los edificios y templos, pero al menos hemos podido grabar los lugares de interés más importantes de esta gran urbe. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.